Una pregunta: ¿quién es la persona más influyente en toda la historia? Fíjate bien en el siguiente detalle. Cada vez que escribimos la fecha, es un testimonio permanente de Él. Él ha afectado nuestro calendario y ha influido en la historia del mundo como nadie lo hizo. La palabra de Dios es la fuente objetiva a través de la cual sabemos acerca de Él. Él es Jesucristo. Si quieres conocer a Jesús, entonces tienes que conocer las Escrituras y en ella encontrarás la vida eterna. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 13, la última lección del trimestre, y el título de la lección de esta semana es ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? En el bosquejo de esta semana apenas veremos dos asuntos, dos cuestiones. Ustedes pueden anotar y seguir nuestro bosquejo también. En primer lugar, hablaremos sobre la relación que existe entre la Biblia y el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, hablaremos sobre la relación que hay entre Jesús y la palabra de Dios. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la relación entre el Espíritu Santo y la Biblia. El Espíritu Santo da vida a la palabra de Dios y eleva a la Biblia como la norma absoluta y definitiva de todo lo que nosotros creemos. La pregunta es, ¿cuáles son las bendiciones de dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de su palabra? En primer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las cosas espirituales, así dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. En segundo lugar, el Espíritu Santo produce el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. En tercer lugar, el Espíritu Santo produce el verdadero arrepentimiento, el Salmo 51 habla de esto. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo nos guiará siempre a toda verdad, Juan capítulo 16. Nadie es capaz de explicar la palabra de Dios con eficacia sin el auxilio del Espíritu Santo. El segundo asunto de la lección de esta semana es la relación entre Jesús y la Biblia. El Antiguo Testamento era la única Biblia que Jesús leía y tenía y representa una gran parte de nuestras escrituras. Así está en Mateo 5, Lucas 24, Hechos 24 también. Ahora, la cosmovisión y las enseñanzas del Nuevo Testamento se basan en la estructura provista en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿cómo Jesús veía el Antiguo Testamento? En primer lugar, Jesús entendía que todo el Antiguo Testamento revelaba que Él sería el Redentor del mundo. Así estaba en el libro de Salmo 47 y después en Hebreos 10:7. En segundo lugar, Jesús entendía que el Antiguo Testamento hablaba preeminentemente de sus sufrimientos y glorias. Así está en el Salmo 22, 1 Pedro 1, 10 al 12. En tercer lugar, Jesús entendía que su ministerio era proclamar el reino de Dios y las buenas nuevas de redención para los pecadores perdidos. Isaías 61 y Lucas 4, 16 al 30 hablan de esto. Ahora, finalmente, Jesús entendía que su misión al venir a este mundo no era destruir o abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Así dice el libro de Mateo 5, 17 al 19. Algunas convicciones que Jesús tenía en relación a la bendición de ser guiados por la palabra de Dios. En primer lugar, Jesús enfrentó las tentaciones con un escrito está. En segundo lugar, Jesús reconoció que no se puede vivir sin la palabra de Dios. Así dice Mateo 4:4. En tercer lugar, Jesús afirmó que las personas se equivocan mucho por ignorar las Escrituras. Mateo 22:29. Y finalmente, Jesús venció el mal porque dependía de su Padre, buscándolo en la primera hora de cada día, en la madrugada. Así dice Marcos 1:35. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, si no estamos dispuestos a guardar la palabra de Dios o practicar lo que nosotros estudiamos, no nos desarrollaremos jamás. Y nuestro testimonio se debilitará porque nuestras vidas no están en armonía con nuestras palabras. Jesús
vivió en plena armonía con la voluntad de Dios y es nuestro supremo ejemplo. En segundo lugar, memorizar textos bíblicos y repetir permanentemente estos textos es una gran fortaleza contra las tentaciones del enemigo. Haga esto. Que Dios te bendiga y establezca en tu vida el santo hábito de la lectura diaria de la palabra de Dios, y que este libro pueda ser el libro guía de tu vida. Vamos a orar, querido Padre. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por las lecciones de este trimestre. Ayúdanos a colocarlas en nuestro corazón y aplicarlas y vivirlas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.